63, de esa sí tenemos fotografía. Fue tomada, digamos, de diferente perspectiva, pero es la misma locomotora. Esta es una clase B. Si pueden ver, es ligeramente mayor que esta, que es la clase A. Estas dos locomotoras eran las que auxiliaban a este de Cahuil en el arrastre del corte de árbol maderable. Y bueno, no me doy ningún crédito respecto a estos datos, ya que recibí el auxilio del compañero que ya comentaban hace un ratito, que es Francisco Miranda, de lo que es un ferroaficionado allá del norte. Ellos son los que me auxiliaron mucho en esta investigación de campo. Igualmente agradecimientos muy especiales a Alain González. Ahí en la imagen pueden visualizar al doctor Héctor. Estamos realizando la recolección de clavos rieleros de la vía de Cahuil con una longitud no mayor a 8 centímetros. En la siguiente diapositiva que está visualizando es una fotografía de la época rescatada del repositorio digital de la Mediateca AINA, y en la parte derecha tenemos a los suscritos en el mismo lugar. La fotografía fue tomada hacia 2021 y bueno, ahí podemos visualizar que es el mismo lugar, entre las que las características principales son estas pequeñas rocas que están saliendo de la peña. Tal vez no lo puedan apreciar muy bien, pero es el mismo lugar. Continuamos con nuestras investigaciones de campo. Ahí estamos haciendo la medición de lo que son durmientes de concreto. Ahora bien, mucho se ha hablado, igual como lo comenté hace un momento, del ferrocarril de Cahuil. Sin embargo, no se tenía ninguna imagen como tal. Teníamos imágenes de los armoncitos o de los coches de carga donde se realizaba el traslado del corte de árbol maderable, pero como tal no teníamos ninguna imagen de la locomotora de Cahuil. Bueno, pues bien, el día de hoy traigo para ustedes una imagen que a través de los años de investigación logramos rescatar. Igualmente no me reservo ningún derecho de autor, por el contrario, todo el reconocimiento a Antonio Beltrán Rodríguez. El doctor Héctor les comentaba sobre un paraje que se llamó La Laja. Este paraje, a pesar de que era un campamento de los accionistas y empresarios de la fábrica papelera de San Rafael, también resultó que tenía una estación por donde circulaba este pequeño ferrocarril en conjunto con las locomotoras Shari. Ahí tenemos en pantalla lo que era la estación La Laja. Actualmente no queda indicio alguno de esta edificación porque estaba constituida por madera, lo que son tablas de madera y lámina. Héctor les hacía mención en específico de este lugar que es el campamento de La Laja. Digamos que en su momento fue el lugar más alto donde arribó este pequeño ferrocarril. Ahora bien, posterior a nuestras investigaciones, logramos encontrar que la vía continuó prácticamente hasta los arenales del volcán. Incluso actualmente seguimos la investigación porque no tiene razón de ser que este pequeño ferrocarril ascendiera hasta las arenas del volcán. Esta fotografía ya fue tratada con inteligencia artificial. La fotografía original consta como de 3 o 4 fotografías, las cuales la componen. Ya nosotros hicimos la edición, todo el reconocimiento a afirmaciones Jadei Moca, que fue el que le puso el color, y para que ustedes tengan una perspectiva de cómo lucían los accionistas empresarios de la época, que están ahí al frente, y más al fondo ya se empiezan a ver lo que es el campesinado de la época. Una vez más, una fotografía rescatada de las diferentes galerías particulares y o de gobierno. En la parte izquierda podemos visualizar a un empresario que está acompañado de un campesino. Pueden ver la diferencia de vestimentas que tienen. Y en el fondo se aprecian lo que eran las chozas. Una vez más, accionistas, empresarios y capataces haciendo lujo y gala de lo que es la vestimenta y el poder, digamos, económico que tenían. Esta es una imagen muy representativa de nuestra investigación. En el lado izquierdo ustedes pueden visualizar lo que eran los bosques, las montañas totalmente ya taladas. También ya fue tratada con inteligencia artificial, ya se le puso color. La original está en blanco y negro. El dato que más resalta es que los montes ya no tienen bosque, ya están totalmente talados. Y la fotografía de la derecha es actualmente lo que es el paraje de La Laja. Ya se repobló de manera natural, y esta fotografía fue tomada a la misma altura y en el mismo lugar. Si bien ya lo comentamos que el campamento de La Laja en su momento, digamos que fue el lugar más alto, nuestras investigaciones de campo todavía nos indican, así como está marcada esta pequeña línea punteada, que el pequeño ferrocarril ascendía ya prácticamente hasta los arenales, y no es que nosotros lo afirmemos de manera inconsciente.
Lo afirmamos porque tenemos evidencia fotográfica. Ahorita en las siguientes diapositivas les voy a mostrar por qué lo estamos diciendo. Este es el paraje del Mirador y el paraje anterior es el paraje del Astillero. Aquí tenemos otra fotografía de la época que dice Campamento de la Laja, burros cargando vigas, compañía de la fábrica papelera de San Rafael. Por favor. Esta es la imagen que yo les comentaba. Tal vez ustedes no lo alcancen a apreciar, pero aquí dice a 3.150 metros de altura. La siguiente. Muy bien, la siguiente, esta era la estación del Astillero, que nosotros consideramos que ya estaba prácticamente a nada, a tan solo varias decenas de metros de los arenales, porque aquí ya marca una altitud más o mayor, ya marca que está a 3.300 metros de altura. La que sigue, por favor. Derivado de nuestras investigaciones de campo, logramos encontrar y rescatar todavía lo que son durmientes de madera, lo que era el tendido de la vía de Cauville. Se realizó la limpieza en su momento y bueno, actualmente está bajo resguardo de sus servidores, todo lo que son estos durmientes. La siguiente, por favor. En nuestro último descubrimiento sobre la antigua vía del ferrocarril de Cauville y las locomotoras Shay, encontramos esta pequeña alcantarilla, no mayor a 1 metro de altura y prácticamente es imperceptible, tal vez mi expresión no sea la adecuada, pero es invisible para toda la persona que circule en la parte alta, ya que hacia el nororiente está, digamos, rodeado por una cordillera o por una zona montañosa y en la parte sur son depresiones geográficas así como cañadas o barrancos. ¿La que sigue? En pantalla estamos visualizando el túnel número 2 que se encuentra en el paraje de Majadas, perteneciente a lo que es Huillapan, Morelos. Este túnel es una obra maestra de ingeniería de la época. Si ustedes actualmente pasan en alguna construcción, en alguna obra del actual, para la expresión, podrán visualizar que hay maquinaria pesada. Ahora imaginemos hacia 1900 que no se tenía ninguna maquinaria como las que actualmente ustedes conocen. Sin embargo, pudieron hacer este túnel por debajo de una montaña. Tiene una longitud de 67 metros. Está constituido en ambas caras por lo que es piedra de cantera, con lo que es una especie de argamasa tipo cemento, con 4 líneas de tabique rojo recocido, que es lo que forman la zona cóncava. Coméntales por qué túnel número 2. Se le denominó túnel número 2 muy brevemente porque hacia 2019 a 2020 lo que es el grupo de ferroaficionados de la División Puebla ya habían investigado un túnel al cual ellos denominaron túnel número 1. Por eso nosotros designamos a este túnel que era desconocido prácticamente para la actual sociedad. No existía evidencia fotográfica ni videográfica de este túnel y nosotros lo denominamos túnel número 2. La que sigue, por favor. Es el mismo túnel, es la cara sur que está orientada ya hacia Huillapan, Morelos. Ahora muy bien, en pantalla tienen el siguiente túnel del que les comenté ahorita que los ferroviarios ya habían denominado túnel número 1. Este túnel tiene una longitud de 47 metros, igualmente se encuentra por debajo de una cordillera, de una zona montañosa. Un dato relevante de este túnel es que en la parte interna ya se encuentra muy dañado. No me atreveré yo a afirmarlo, pero muy posiblemente por lo que fue el sismo de 2017. En la zona interna ya se encuentra muy derruido. Por favor, la que sigue. Esa es la cara sur, igualmente orientada hacia Santa Catarina en Guadalupe, Huilotepec. La que sigue. En este mapa ustedes están visualizando y nosotros decidimos colocar, digamos, las zonas o los vestigios más emblemáticos de lo que atendió este tramo. Aquí está Papasco, como lo refirió el doctor Héctor. Aquí tenemos la mina o la cantera donde se extrajeron lo que era la piedra roja para el tendido de vía. Tenemos la estación La Laja, tenemos otra vez la estación La Laja, pero en este caso lo que era el campamento, el túnel número 2, el túnel número 1. Aquí está lo que es el puente de las Peñas. Tenemos aquí una fotografía igual característica de la época. Y tenemos en el final de la vía lo que era la hacienda de Santa Catarina, Huilotepec. Aquí hay un dato que yo quiero diferenciar y quiero que quede muy claro. Esta fotografía fue tomada desde la estación Huilotepec, pero del ferrocarril de Cauville. ¿Por qué? Porque existía la misma estación Huilotepec, pero del ferrocarril San Rafael Atlixco, que estaba, digamos, más abajo de la montaña o del cerro.
Esta fotografía fue tomada de la estación Cuilotepec del Decauville. ¿La que sigue? Ahí en la pantalla ustedes están visualizando, esta fotografía ya fue tratada igual con inteligencia artificial, ya se le puso color. Esta fotografía es actual, es de la época. Pueden visualizar la montaña, es la misma. No se aprecia el volcán por la nubosidad, pero bueno, fue tomada desde el mismo lugar. ¿La que sigue? En esta imagen aparecen los suscritos cuando terminamos de confirmar todo lo que fue esta antigua vía del ferrocarril de Decauville. Como él lo comentó, quizá para ustedes ahorita les parezca tan fácil y para nosotros sea tan fácil expresarlo, pero a nosotros nos llevó desde 2018 hasta 2023 confirmar lo que era la vía, porque caminamos metro a metro, confirmando, encontrando vestigios, encontrando situaciones que nos daban referencia de que íbamos por por la vía correcta. Y ya para finalizar, un dato que ha pasado desapercibido por todos los investigadores que también se encuentran investigando esta vía. Lo que es la línea roja ya la referimos ahorita, tanto el maestro Héctor como su servidor, pero lo que ellos no han investigado son los ramales. Si bien el ferrocarril San Rafael y Atlisco de Apapasco iba a descender hacia el sur por los montes y por los poblados que ya el doctor Héctor les comentó, pero no lo hizo y atendió otro tendido de vía más hacia el norte, están dejando escapar lo que son los ramales. Sus servidores ya hemos investigado lo que era desde Apapasco, se le denominó lo que era el San Pedro Tlalmimilulpan, el ramal. Tenemos otro ramal que es aquí el cerro de Zempoaltepec, tenemos otro ramal que es el de Acucuyuca, que conectaba con lo que era la vía del ferrocarril San Rafael. Tenemos otro ramal que llamamos Majatetela, tenemos el ramal de la Vaquería, que estaba orientado igualmente muy cerca ya de los Arenales. En esta zona, como no somos, digamos, de esos poblados, desconocemos cómo se llaman los parajes en la zona boscosa, pero hay otro ramal que se encuentra en los montes de Santa Catarina, Tepanapa, y pues bueno, de esta manera es como nosotros concluimos esta charla, esta presentación. Gracias por escucharnos y pues confiamos en que puedan visitar nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook con el nombre de Ferrocarril de San Rafael y Atlisco, el tramo olvidado. Ahí podrán encontrar y podrán descargar el libro de manera gratuita. Si no les es viable adquirirlo de manera física, ahí lo podrán encontrar de manera gratuita. Ahí van a encontrar material, digamos, especial, porque no ha sido mostrado en ninguna otra parte. Y pues por nuestra parte les agradecemos por escucharnos. Gracias. Bien, pues antes de concluir, si alguien tiene alguna pregunta a los maestros, a ver, por aquí. Estos empresarios por su cuenta. Le paso el micrófono. Gracias. Los empresarios que iniciaron Olvidado, ¿tuvieron algún permiso para hacerlo o fue por su cuenta propia? Este ferrocarril fue particular. Como particular no era necesario, no tuvo una concesión del gobierno, no fue incluso documentado como los ferrocarriles, como ¿no? Que es el ferrocarril de Morelos, y como el San Rafael Atlisco. Este tramo de vía fue particular, entonces las empresas, los empresarios se reservaron toda esta información. Si pudiera existir quizás en los archivos de la papelera de San Rafael o de la CIASA o del Archivo General de la Nación, pero no hemos encontrado mayor información, puesto que era particular. ¿Ningún permiso? ¿Tenían que pedir un permiso? ¿O en esa época no se usaba? Insisto que los empresarios, parte del consorcio, eran amistades y familiares de Porfirio Díaz. Entonces, insisto, como particular debe de existir algún permiso, si es que en su caso, pero no son archivos tan de dominio público como son de este ferrocarril, del de Morelos, y como es del de San Rafael Atlisco, porque en calidad de particular, pues ellos se reservaban toda esa información desde nosotros. Y en los documentos de la papelera San Rafael, ¿no encontraron fotografías
¿Algún documento donde se pudiera ver ese tren, ferrocarril? A la fecha estamos, sigue la investigación. Este libro que nosotros publicamos es inherente al descubrir ese tramo olvidado, nada más. Ya incluso las locomotoras Shai que comentó el maestro, ya son datos recientes que hemos encontrado actualmente, ya no están en el libro. En el libro solamente publicamos cómo descubrimos el tramo olvidado. ¿Quieres agregar algo? No, bueno, atendiendo su pregunta, en efecto se tiene una mínima soporte documental, pero respecto a imágenes o galerías fotográficas de este ferrocarril no existen más que las pocas que nos estamos atreviendo a mostrar y las que igual compartieron en la presentación. Nos ha llevado mucho conseguir esta evidencia fotográfica porque muchas son de personas extranjeras que durante la época porfirista, ellos cuando el proyecto de Porfirio Díaz estaba en apogeo, estas personas extranjeras buscaban documentar, pero sin el ánimo de hacerlo como, mira, un ferrocarril hay que tomar una fotografía, no. Ellos lo que pretendían mostrar a la sociedad era el progreso. Entonces, esos archivos prácticamente no se cuentan o no se tienen de manera nacional o sean de personas de esta República Mexicana, y por el contrario se encuentran en archivos de personas extranjeras. Ustedes mencionaron a una persona que se apellida Brani. Tomás Brani. ¿En la actualidad todavía existen descendientes de ellos? Desconocemos si haya descendientes, lo único que conocemos por nuestra parte son propietarios de la actual papelera de San Rafael, que sus oficinas se encuentran en la colonia Roma, pero descendientes como tal de Brani, sus servidores al menos o en lo personal, yo no tengo conocimiento que haya todavía. Y hay otro dato importante, que este consorcio de empresarios, insisto, que eran de varias empresas o obedecía a varias empresas, eran accionistas y era muy fluctuante. Es decir, quizás en esa época fueron los que iniciaron esa fábrica, pero en 2 o 3 años vendieron las acciones a otros empresarios y ahí viene la cadenita, ¿no? Ya de hecho, por ejemplo, lo que fue José Sánchez Ramos fue incluso, digamos, que el presidente de la fábrica de papel de San Rafael, nada más algunos años. Después lo sucedieron en el cargo y así sucesivamente. No era muy fluctuante, digamos, los cargos y las acciones que se vendían de uno a otro. ¿Los árboles talados lo usaban para su papelera? Era bien interesante. ¿Por qué? Porque lo manejamos en el libro, fue una especie de bendición y una especie de maldición. Bendición, ¿por qué? Porque toda esa zona era una zona muy olvidada, de hecho hasta hace algunos años todavía era muy olvidada. Entonces, ¿qué pasaba? Que no había trabajos. Entonces la papelera todavía hasta 1978, 1980 le daba trabajo a los campesinos para el corte de madera. Y era un trabajo bien pagado, la fábrica les pagaba bien. Entonces esa era la parte de bendición. ¿Por qué? Porque al no haber trabajos les daba trabajo a los campesinos, iban, cortaban leña, les pagaba y era una bendición. Pero la maldición es, si se acuerdan, una imagen donde pasamos de la Laja, que atrás se veía ya los cerros totalmente talados. Esa era la maldición, que a cambio de trabajos sus cerros fueron totalmente desmantelados. Ahora, la fábrica de papel de San Rafael, en un afán por resarcir ese daño, creó en Santa Catalina, Cuilotepec, Xochimilco, Puebla, creó almárcigos, creó, ¿cómo le llaman aquí en Morelos? Donde siembran viveros. Creó viveros en Santa Catalina, Cuilotepec, con el afán de producir arbolitos, y lo que hizo esta fábrica que empezó a plantar arbolitos en donde ya había talado, pero nada más fue un proyecto que era a largo plazo, era un proyecto que iba a dar resultados por ahí por 1925, más o menos, estamos hablando de 1900, 1906, y digamos que iba a empezar a dar frutos hasta 1925, les agarra la Revolución Mexicana, quedan truncos todo su proyecto, pierde sus concesiones la fábrica de papel, pierde sus propiedades y se quedó en la historia. Claro, ahora también algo bien importante, la vocación del ferrocarril San Rafael Atlixco fue totalmente comercial y totalmente emparentado con los dueños de las haciendas. Mencionaron a la familia Sánchez, los Brani, los de la Macorra, fueron los grandes hacedores
de ese ferrocarril San Rafael-Atlisco, pero no crees que para beneficio del pueblo, lo más mínimo, era para beneficio de ellos, porque se tenía que transportar, o sea, toda la madera, el principal producto. Después entra otro capital de los Noriega, de Íñigo Noriega, que tiene sus intereses en Ixtapaluca, en lo que hoy es Valle de Chalco, Chalco y la Ciudad de México, Tláhuac. Entonces había que traer, que transportar pulque, otros productos, y por eso se construye el ramal que va de Chalco a la Ciudad de México, del San Rafael Atlisco, ¿no? que tuvo un nombre grandísimo, pero no fue de la Ciudad de México a Chalco, fue de Chalco a la Ciudad de México. Es distinto al ferrocarril de aquí. El interoceánico cumple una función de transportar capital humano y por supuesto también pues productos, la industria, las empresas. La labor de estos señores es más que la investigación sobre el ferrocarril, en concreto en las zonas altas de Catzingo, es revivir el nombre de los ferrocarriles de Cauville. Los de Cauville, en muchas partes del mundo hay este Club de Cauville, Ontario, Canadá, Club Copenhague, Dinamarca de Cauville, porque cumple una función muy especial. En trenecitos chiquitos llevar lo que se produce en una hacienda a las vías anchas. Aquí lo vemos, hace poco estuve en una hacienda, Tenango, aquí por Jantetelco, y el caballerango nos decía, porque vi clavos y clavos y clavos, digo, ¿y esto es un ferrocarril? Sí, era de nuestro trenecito. O sea, su trenecito es el de Cauville, el chiquito, que, bueno, ahí es cañero, es otro tipo de productos, pero que había que transportarlo al interoceánico. ¿Me doy a entender? Entonces, es bien importante y saber el contexto histórico. A veces romantizamos todo esto. Es decir, ay, por ejemplo, de donde yo vengo, Chalco, el lago, qué bonito, mira qué bonito. ¿Sabes a qué olía el lago con el crecimiento de la población? Pues ya te imaginarás. Entonces era necesario o construir una obra hidráulica que no había dinero o desecarlo. Y se optó por la siguiente opción. ¿Ustedes recibieron algún financiamiento? Porque es mucho trabajo y que ustedes dieron varios años. Le comento esto rápidamente, quiero hacer dos precisiones en este momento. La primera es a mí me encanta la historia, de hecho mi formación es jurídica y ahorita pues ya estamos por publicar el segundo libro. Me encanta la historia porque la historia te enseña lo mal que te han contado la historia. Y en Catzingo, por ejemplo, se decía que ese ferrocarril, el San Rafael Atlisco, pues era un ferrocarril que lo introduce cierto presidente municipal para que le diera servicio a la población. Cuando yo empiezo a descubrir todo esto me doy cuenta que es una mentira, ¿no? Realmente no le interesaba a los empresarios el poblado de Catzingo, en lo mínimo le interesaba a Catzingo. Simplemente que iba a atravesar su vía en los terrenos de Catzingo y dice, bueno, pues ya que estoy cerca de Catzingo, porque en esa época donde está la estación que pusimos la imagen, que mostramos la imagen, en esa época no había pueblo ahí, no había casas, era monte, pero era la estación de Catzingo. Entonces los campesinos tuvieron que subir 2-3 kilómetros hasta arriba de la montaña para esperar el transporte. Entonces, ¿qué hacían los empresarios? A mí lo que me interesa es mi madera y comunicar a mis empresas, a mis haciendas. Pero ya en último de los casos, pues está en Catzingo, aquí vamos a dar el transporte. Para 1906, ingeniero Pizarro da un dato bien interesante, que este ferrocarril tenía alrededor de 5 o 6 carros para transporte de gente, y el resto, alrededor de 15-20, era para transporte de madera. Eso nos da un dato importante de cuánto destinaban para transportar a la gente y cuánto destinaban para transportar su mercancía. Entonces realmente, como bien lo dijo Guillermo, estos ferrocarriles eran netamente particulares y lo que les interesaba era sus propiedades y su comercio, toda su mercancía. Ya última instancia, pues le vamos a dar transporte a Tlautla, a Catzingo, a Ozumba, ¿verdad? Porque pasamos por ahí y pues para que nuestros trenes no vayan vacíos, pues que se vaya ahí la gente. Pero era segundo término. Ahora, el financiamiento, amigos que me escuchan, amigas, aquí están autoridades de Cuautla y parte de nuestros promotores, señor Guillermo.
es bien triste decirlo porque no hemos obtenido un solo peso de alguna autoridad, alguna institución. Tal es así que el tiraje fue muy pequeño, fue de solamente 120 ejemplares. El primer día que lo publicamos en Ameca, se paró un joven, tenía vestimenta campesina, y se me acercó y me dijo: ¿cuánto vale su libro? En esa época, hace un año y medio, vale 200 pesos, me llevo 4. Se agotó en cuestión de 15, 20 días, al menos para mí se agotó, porque el tiraje fue pequeño, porque lo financiamos nosotros. Incluso hoy, digo, y no es por ahí el dato, pero atendiendo a su pregunta, hasta para este tipo de transportes, estas playeras, todo lo que nosotros tenemos, todo esto que usted ve, es financiado por nosotros, con recursos particulares. Y es una verdadera lástima. Yo insisto, no voy a hablar más porque no es el momento ni tampoco el lugar, pero desgraciadamente así son las cosas en nuestro país, y bueno, es lo que yo quería comentar. Bien. Y bueno, ya nomás para pasar con esta pregunta de aquí, hay excepciones, porque pues sí caminamos solos y pues tenemos que pagarnos gasolinas, viáticos, todo lo que esto implica, playeras, el pagarle Facebook para que nos eleve la publicidad, pero luego nos encontramos con ayuntamientos amigos como el de aquí, con personalidades que tienen visión y que dice: sí, en serio, oye director, y podemos traer tacos acorazados y tepache. Eso me sorprendió. Pues sí, y nos dan el lugar y todas nos hablan y nos dicen qué les falta. Entonces yo creo que también es menester aplaudir cuando los ayuntamientos, las direcciones de cultura o turismo se suman. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para nuestro director, para su presidente, que es sensible. Hace unas semanas buscando, pues así,